Vamos a realizar el problema 7.9 de la guía 7 de Exergía. El ejercicio dice que tenemos en un recipiente rígido y aislado de 90 pie cúbico de volumen un libramol de gas de monóxido de carbono, inicialmente a 5 atmósferas de presión. Una resistencia eléctrica de masa insignificante transfiere energía al gas a una velocidad constante de 10 BTU por segundo durante un tiempo de 2 minutos. Empleando el modelo de gas ideal para el monóxido de carbono y despreciando variaciones de energía cinética y potencial, determinar en unidades de BTU el cambio o la variación de exergía del gas. Acá el ítem B debería decir la exergía que acompaña al trabajo eléctrico, que bueno, como ya sabemos, la exergía que acompaña al trabajo eléctrico es justamente igual al trabajo eléctrico, puesto que en este problema no tenemos un trabajo de expansión-compresión, entonces no tenemos que restarle un trabajo hecho por o hacia los alrededores. Y por último, el ítem C nos pide determinar la destrucción de exergía del proceso en ese intervalo de tiempo de 2 minutos. Bueno, tenemos que asumir que las condiciones del estado muerto son 70 grados Fahrenheit y 1 atmósfera. Para resolver el primer ítem, lo que hacemos es plantear la expresión de la variación de exergía para un sistema cerrado, donde los términos de variaciones de energía cinética y potencial son nulos, y también este término se hace nulo puesto que el sistema no varía su volumen. El gas siempre adquiere el volumen del tanque, que es un tanque rígido. Entonces nos queda que la variación de exergía del sistema es la variación de energía interna menos la temperatura del estado muerto por la variación de entropía del sistema. Recordemos que esta expresión viene de tener en cuenta la expresión de la exergía de un sistema en un estado cualquiera, que recordemos, esa expresión viene de comparar la propiedad del sistema en un estado particular menos la variación de esa propiedad en el estado muerto, ¿sí? Si nosotros hacemos una resta entre dos estados cualquiera, en este caso el estado final menos el estado inicial, nos queda esta expresión donde la resta se realiza entre las propiedades del estado final y el estado inicial. Bien, como se trata de un gas ideal, la variación de energía interna es función únicamente de la temperatura, ¿sí? Y por otro lado, la variación de entropía para un gas ideal puede calcularse de esta manera en función de temperatura y presión. El cambio de entropía para el cambio de entropía del gas ideal es el cambio de entropía con los subíndices supra cero, que recuerden, esos términos son únicamente dependientes de la temperatura, menos R particular del gas, ¿sí?, que es la constante universal de los gases dividido la masa molar del sistema, o sea, la masa molar del monóxido de carbono. Y eso multiplicado por el logaritmo de presión final menos presión inicial. Entonces, en definitiva, nos queda una expresión que es únicamente dependiente de temperaturas y de presiones. Por tanto, vamos a pasar a determinar temperatura y presión tanto en el estado inicial como en el estado final. En el estado inicial sabemos que la presión es de 5 atmósferas, por lo tanto, aplicando la ley de gases ideales, la temperatura inicial va a ser igual a la presión por el volumen dividido el número de moles por el R universal, ¿sí? Este R universal es simplemente para pasarlo a unidades inglesas de 0,082 atmósfera litros mol Kelvin. Si lo pasamos en unidades inglesas nos queda igual a 1545,3 libra-fuerza pies por libra-mol Rankine. Entonces, sustituyendo los términos, 5 atmósferas lo multiplico por 14,7 libra-fuerza pulgada cuadrado, que eso equivale a una atmósfera, el volumen, que es de 90 pie cúbico, el número de moles, que es 1 libra-mol, y la constante universal de los gases, que es de 1545 pie libra-fuerza por libra-mol Rankine.
y todo esto lo multiplico por el factor de conversión de 144 pulgada cuadrada, que equivale a 1 pie cuadrado. Entonces esta expresión nos da un valor de 616 Rankine como temperatura inicial. Acá también ya podemos determinar la energía interna del sistema en el estado inicial, puesto que, como ya mencionamos, como se trata de un gas ideal, su energía interna únicamente depende de la temperatura, así que una vez definida la temperatura podemos determinar la energía interna. Si usamos la tabla A23E, ¿sí?, en unidades inglesas, por interpolación podemos obtener que la energía interna en el estado inicial es de 3056,26 BTU por libra-mol. Bien, ahora queremos calcular la presión final y para eso debemos primero saber cuál es la temperatura final. Entonces, planteamos un balance de energía en el sistema cerrado, pero el sistema que tomamos es gas y resistencia, ¿sí? Entonces, la variación de energía interna de todo el sistema es la variación de energía interna del gas más la variación de energía interna de la resistencia, pero como nos dicen que la resistencia es de masa despreciable, entonces no va a cambiar su estado, su variación de energía interna es prácticamente nula, y esa variación de energía interna total queda igual a la transferencia de calor menos la transferencia de trabajo. Transferencia de calor es 0 porque el sistema es completamente adiabático. Transferencia de trabajo es la integral de la potencia diferencial de tiempo. Esa potencia, como el enunciado nos dice, tiene un ritmo constante de 10 BTU por segundo, por lo tanto puede salir fuera de la integral y el trabajo eléctrico nos queda igual a la potencia eléctrica por la variación, el delta de tiempo. Ojo acá, cuando reemplazamos la potencia eléctrica de 10 BTU por segundo le ponemos su signo correspondiente. ¿Por qué? Porque esa potencia está ingresando al sistema, ¿sí? Entonces esto nos queda igual a menos 10 BTU por segundo por 2 minutos y lo multiplicamos por 60 segundos por minuto para poder obtener esto en unidades de BTU. Nos da un valor de trabajo de menos 1200 BTU. Entonces, volviendo a la expresión anterior, la energía final del sistema va a quedar igual a menos el trabajo por unidad de mol más, ¿sí?, la energía interna inicial. Acá yo dividí el término de trabajo por unidad de mol para que todo me quede en las mismas unidades. En este problema el sistema tiene 1 libra-mol, así que numéricamente daría igual, pero bueno, tengan en cuenta eso de chequear que todo esté por unidad de mol o de masa, ¿sí?, según se trate. Entonces, reemplazando los términos con los valores que ya obtuvimos anteriormente, obtenemos que la energía interna final es de 4.256,3 BTU por libra-mol. Es un valor mayor al valor inicial, por tanto la temperatura de estado 2 evidentemente es mayor a la temperatura inicial de 616 Rankine. Y esto es obvio por la física del problema, ¿sí? El sistema recibe energía en forma de trabajo y no hay ninguna transferencia de energía por calor hacia el entorno. Por tanto, la temperatura del sistema va a ir aumentando durante esos 2 minutos. ¿Cómo podemos determinar la temperatura final? Bueno, es fácil porque podemos usar la tabla que ya mencioné antes, la tabla A23E, porque estoy usando unidades inglesas, y con este valor de energía interna final interpolamos y tenemos que la temperatura es un valor entre 840 y 860 Rankine, es aproximadamente un valor de 854,5 Rankine. Entonces, si nosotros reemplazamos los términos en la expresión de variación de exergía del sistema y usamos la tabla A23E para obtener los S supra cero, las entropías supra cero, términos que dependen únicamente de la temperatura. Como ya tenemos T2 y T1, estos dos valores los vamos a leer de la tabla, pero bueno, vamos a tener que interpolar, ¿sí? Y reemplazando nos da un valor de variación de exergía del sistema de 347,38 BTU. Como el estado final está más alejado del estado muerto
que el estado inicial, entonces la variación de exergía del sistema aumenta y esta variación nos da un valor positivo. Podemos verlo en un diagrama temperatura-entropía. Como es un gas ideal, acá en el diagrama estoy en una zona puramente de gas, no aparece campana, y podemos ver cómo desde el estado inicial hasta el estado final el sistema se aleja del estado muerto que tiene esta temperatura y esta presión. Ojo acá que la trayectoria desde el estado inicial hasta el estado final la estoy haciendo en línea punteada, ¿sí? No en línea llena, porque entendemos que el proceso no es un proceso internamente reversible. ¿Cómo sé eso? Bueno, lo vamos a determinar en el último ítem porque vamos a ver si la destrucción de exergía es o no nula. Bueno, pasamos al ítem B, que sería determinar la exergía que acompaña al trabajo eléctrico. La exergía que acompaña al trabajo es el trabajo menos el trabajo de los alrededores. Ese término es nulo porque no hay una expansión-compresión del sistema, ¿sí? El gas tiene un volumen fijo. Entonces, la exergía que acompaña al trabajo es simplemente el trabajo eléctrico y es igual a menos 1200 BTU. Y en el ítem C vamos a determinar la destrucción de exergía. ¿Cómo se determina la destrucción de exergía? Bueno, se determina resolviendo el balance de exergía o alternativamente resolviendo el balance de entropía y aplicando la fórmula de que la exergía destruida es la temperatura del estado muerto por la entropía generada. ¿Sí? Son dos formas de hacerlo. Acá lo voy a plantear resolviendo el balance de exergía, pero pueden plantear la manera alternativa que mencioné para poder corroborar los resultados. Entonces, teniendo en cuenta que la variación de exergía del sistema también se puede expresar como la exergía transferida por calor menos la exergía transferida por trabajo menos la exergía destruida. Recuerden que acá va un menos porque en un proceso real con irreversibilidades la exergía siempre se destruye, excepto que el proceso sea internamente reversible, que el término de exergía destruida sería nulo. Entonces, despejando la exergía destruida de esta expresión, tenemos que la exergía destruida es menos la variación de exergía del sistema, o sea que sería menos 347,38 BTU, menos el trabajo, y el trabajo es menos 1200, así que este término, ojo, queda sumando, ¿sí? Más 1200 BTU, y esto nos da una exergía destruida de 852,62 BTU. Podemos concluir que de la entrada de exergía por trabajo, 1200 BTU, resulta que únicamente un 29%, 347 BTU, es almacenada como aumento de exergía del gas y el resto, un 70%, 852 BTU, se destruye por irreversibilidades. Dicho de otra manera, de la exergía suministrada al sistema, solo una fracción relativamente pequeña de exergía es almacenada, ¿sí? O sea, el calentador tiene una naturaleza derrochadora. Bueno, y de esta manera resolvemos todo el problema. Muchas gracias por su atención.